Muy buenas noches, inframundo. Espero que tengan el estómago fuerte, porque lo que les voy a contar es una historia que hasta a mí me da asco conocer. Ojalá puedan narrarla, si es que no ofende demasiado su sensibilidad. Resulta que hace algunos años, en una de mis vacaciones, en un pequeño pueblo en México, experimenté algo que me aterrorizó y me cambió para siempre. Claro, como todas las cosas que uno pensaría que jamás te van a pasar. El suceso fue creciendo en proporciones de poco a poco, hasta que casi me sentí enloquecer. Llegué al pueblito que prometía que sería unas vacaciones hermosas, sencillas y tranquilas. En esa ocasión había viajado solamente con mi novia del momento, a la que llamaremos Sonia. Era una chica pero de verdad muy calmada. Así que ella para las 8 de la noche ya estaba prácticamente en bata de dormir y a punto de caerse cansada. Yo soy mucho más nocturno, de forma que me había ido a vagar por las horas de oscuridad de ese sitio para poder relajarme un poco antes de irme a la cama. Mientras caminaba por la calle, comiendo una rebanada de pastel que acababa de comprar en uno de los puestos de la plaza, tomando el fresco de la noche, vi a un grupo de personas reunidas alrededor de una anciana que estaba realizando una ceremonia. Me acerqué para ver de qué se trataba, pero de repente alguien me tocó el hombro y me advirtió que me mantuviera alejado, que esos ritos eran peligrosos y destinados solamente para los locales. Intrigado, pero un poco asustado, comencé a alejarme lentamente. Pero antes de que pudiera irme, la anciana me miró directamente a los ojos y murmuró algo que no entendí en una de las lenguas originarias de esa zona. Podría pensar que era alguna cosa parecida al náhuatl, pero ese detalle lo estaría inventando completamente. Después caminó en mi dirección y tomando lo que quedaba de mi pastel, me lo embarró de forma agresiva en el rostro, asegurándose que una buena parte del mismo me entrara a los labios. El sabor del postre me quedó horrible en la lengua. Era como si esa cosa estuviera hecha de material fecal y no de dulce chocolate como lo había comprado. En ese momento sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y una sensación extraña en mi boca. Era como un sabor horrible que no podría haber quedado en mí de ninguna otra forma. Comencé a vomitar en ese mismo instante, y poco después alguien me ayudó a caminar lejos de esa multitud que solamente se me quedaba viendo como si hubiera hecho algo terrible. Cuando llegué a la habitación del hotel esa noche, comencé a sentir náuseas y dolor de cabeza, tanto que desperté a mi novia por lo inquieto que me encontraba. Al principio pensé que solo estaba enfermo, pero luego comencé a tener una sensación extraña en mi boca de nueva cuenta. Ella trataba de brindarme agua, de ayudarme a deshacerme de ese asco que me daba por oleadas. Empecé a sentir que había algo ahí, algo que no podía explicar. Era como si algo estuviera tratando de salir de mi garganta, sin que pudiera hacer nada al respecto. Sonia se preocupó tanto que inmediatamente llamó a la recepción del hotel para que un médico acudiera a nuestro auxilio. Mientras ella se encontraba arreglando los detalles, mi ser entero se retorció con escalofríos que hacían que mi columna y huesos se sintieran como si fueran a salirse de mi cuerpo. Comencé a sentir una presión intensa y repentina en mi boca
y antes de que pudiera hacer algo, vomité desechos extraños que tenían la forma, textura y olor de lo que ya se estarán imaginando para este momento. Era como si algo se hubiera estado gestando en mi interior, algo que no tenía lugar ahí, que debía haber salido correctamente desde el otro lado de mi cuerpo, sin que tuviera que probarlo en lo más mínimo. Me sentí asustado y confundido, y me di cuenta de lo que había hecho la anciana en la ceremonia. Era algo muy serio. Mi novia estaba mucho más asustada que yo, creo. Parecía que me estaba muriendo y ella no tenía idea de cómo reaccionar. Me pasó un bote de basura para llevarlo al baño con la mayor celeridad posible, y me quedé ahí hasta que llegó el médico. El cuarto estaba hecho un desastre maloliente, así que cuando entró el doctor, se sorprendió mucho más que nosotros mismos. En ese instante pidió que llamaran a una ambulancia y me trasladaron al hospital de la zona, donde inmediatamente me internaron e hicieron todos los análisis posibles. Para no hacerles el cuento largo y asqueroso de lo que ya es, quiero decirles que no podía probar bocado, porque en el momento que lo hacía de nuevo el vómito asqueroso se hacía presente. A medida que pasaron un par de días sin que pudiera mejorar, me di cuenta de que algo no estaba bien. No era que tuviera algo mal físicamente, ya que me habían revisado de todo a todo, una y otra vez, sin que los doctores pudieran dar con lo que realmente estaba sucediendo. Comencé a experimentar dolores de cabeza más intensos y persistentes, y la sensación de tener algo extraño en mi boca no desaparecía, pese a que no estaba ingiriendo nada, y que solamente podía vivir por medio del suero que me estaban inyectando directo a las venas. Me asusté mucho y decidí buscar ayuda. Le dije a mi novia lo que realmente había pasado la noche que me enfermé, y ella estuvo de acuerdo en buscarnos un curandero para que pudiera quitarme esos males de encima, pues me dijo que seguramente era brujería. Después de varios días de buscar ayuda y de experimentar los efectos de la brujería en mi cuerpo, finalmente Sonia encontró a un curandero que me ofreció su ayuda. Era un hombre macizo para su edad, que por el blanco de su cabello podría calcular en una buena cantidad, al menos unos 70 años. Tenía una mirada profunda que parecía verte hasta los últimos rincones de tu alma. Usaba ropa completamente blanca, a excepción de una bandana en la frente que tenía dibujos como los que usan los Wixárika en el norte del país. Además, andaba descalzo por completo. El anciano me explicó que lo que me había sucedido era resultado de una maldición y que necesitaría un ritual especial para eliminarlo por completo. Hablaba con tanta firmeza que aunque hasta ese momento no creía en nada de brujerías ni paranormal, me convenció enseguida. Añadió que al parecer había hecho enojar mucho a la hechicera porque ese tipo de males eran resultado de un odio ancestral colocado en un trozo de alimento, que por desgracia había estado consumiendo en ese momento en la calle, sin la menor noción de que alguien podría hacerme el mal sin siquiera haberlo pensado en serio. El curandero preparó una mezcla de hierbas y ungüentos que debía aplicar en mi cuerpo y me pidió que me recostara en un lugar tranquilo y oscuro mientras realizaba el ritual. Como los doctores estaban completamente desconcertados sobre mi mal y yo solamente empeoraba, el jefe del hospital dio el permiso para que me hicieran las curaciones en ese punto. Incluso le ayudaron al hombre a conseguir los ingredientes
y adaptado el sitio en la compañía de las enfermeras para que todo saliera como el brujo había planeado. Pareciera que en ese pueblo sus costumbres estuvieran muy arraigadas. El proceso fue largo y doloroso, y pude sentir cómo la energía oscura salía de mi cuerpo lentamente. Todos los presentes tomaban nota del fenómeno, y podía ver en sus rostros contorsionados por el horror que el aroma de lo que se iba de mi cuerpo estaba siendo expulsado. Para ese momento, yo ya no distinguía nada, así que por fortuna no estaba soportando todo el desastre. Pasaron varias horas de eso. De cada orificio de mi ser salía un líquido muy raro cafezoso, como si se tratara de una cañería que apestaba y se estaba destapando, que a chorros expulsaba lo que años se había guardado en el interior, pudriéndose, embarrándose, haciéndose una mezcla totalmente repulsiva que hasta los médicos más viejos y duros de ese sitio rural los hacía fruncir la cara y ponerse pálidos. Finalmente, logré sentirme liberado cuando la última gota de ese embrujo salió de mi cuerpo. Pude respirar por primera vez en casi una semana. Podía tener el estómago compuesto y consumir aunque fuera agua sin necesidad de que las cosas se salieran de control. Todos estaban horrorizados pero contentos de que me encontrara mucho mejor. Nadie tenía una explicación de lo que había sucedido, pero al menos ahora sabían que había medicina más allá de lo normal para todos los males que podrían presentarse en algunos pacientes. Entre tanta felicidad, había más asuntos que tratar, así que el curandero me advirtió que aún quedaban vestigios de la maldición en mi mente, y que había que cuidarme y protegerme contra cualquier otra amenaza, porque ese tipo de sucesos no quedaban a la ligera en el cuerpo y el espíritu de los dolientes. Me dio algunas recomendaciones para protegerme y me aconsejó que visitara un psicólogo para ayudarme a lidiar con los efectos emocionales del trauma. Poco después nos fuimos de ese sitio. Sonia y yo nos sentíamos agotados por todo lo que había ocurrido, de manera que nos regresamos directo al departamento que compartíamos en la Ciudad de México. Allí pasaron apenas 2 días sintiéndome bien, cuando volví a soñar una y otra vez con la bruja que me quería forzar a comer todo tipo de cosas. Mi novia me despertaba cada que estaba soñando demasiado feo y gritaba. Pero las cosas no podían seguir así por mucho tiempo. Recordé que el brujo me había dicho que si presentaba muchos síntomas de la maldición, seguían tomando fuerza, siempre podría enfrentarla directamente. Pero lo tendría que hacer en el reino de los sueños mediante un té especial que me había dado. Le dije a Sonia que debíamos hacerlo y aunque ella no estaba muy de acuerdo, accedió a preparar el té para dormir y las hierbas para despertarme, en caso de que notara que los movimientos de mi cuerpo fueran demasiado violentos. Ese día hice ejercicio de más. Me puse a trabajar a toda máquina y procuré quedarme agotado hasta que, en cuanto la noche llegara, mi mente quisiera irse a dormir. Sonia me dio el té que necesitaba para poder tener contacto con el más allá, y una vez que lo consumí, quedé dormido profundamente. De pronto estaba en un bosque oscuro y tenebroso, perdido y sin saber cómo había llegado ahí. Por unos segundos no recordaba que había planeado todo eso, pero las hierbas que tomé me ayudaron a tener un sueño lúcido. Tomé control de lo que estaba sucediendo. Miré a mi alrededor y vi una figura oscura que se acercaba. Al principio no pude distinguir quién era, pero a medida que se acercaba,
pude ver que era la misma anciana desgraciada que me había hecho el conjuro. Creo que, como en ese momento estaba soñando y mi vida entera estaba pasando por mi cabeza, simplemente no pude controlar mis sentimientos. Todo el odio que podía tener lo concentré en que ese ser se hiciera pedazos y las ramas de los árboles, tierra, roca e incluso clima comenzaron a atacarla. Era como si ese sueño pudiera ser modificado a mi voluntad. Al parecer, la mujer era mucho más poderosa, ya que pese a todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor, se acercó a mí y de sus manos sacó un pastel que, a una primera mirada, parecía ser un postre delicioso, pero enseguida me dio de lleno un aroma a desechos humanos que apenas puedo describir sin que el estómago se me quisiera volver de nueva cuenta. Comenzó a reírse como loca al ver mi reacción, así que para bajarme el alimento, me ofreció una poción negra y viscosa que olía podrido. Aquellas risas horrendas me hicieron saber que estaba disfrutando cada momento de ese intercambio. Me negué rotundamente a tomarla, pero la bruja insistió y me amenazó con hacerme daño si no me las comía. De un manotazo le tiré lo que tenía en las manos, que cayó en la tierra, donde ambos elementos comenzaron a contaminar el mundo de mis sueños, de tal manera que el suelo se volvió negro. De un momento a otro me di cuenta de que estaba atrapado en una especie de jaula y no podía escapar. La bruja continuó ofreciéndome la poción con una risa infernal. Mencionaba que si no me comería mis propias heces, entonces serían mis propios orines. Su cara horrenda me hacía temblar, pero recordé que era solo un sueño todo lo que estaba pasando. Así que, como se trataba de mi mente, debería ser capaz de controlar todo. Como pude, le arrojé todo en su cara, moviendo rápido mis manos y sabiendo que eso era algo que podía controlar. Me liberé de la prisión en la que me había metido con un movimiento de mis manos. Enseguida el mundo se llenó de una tormenta atroz que nos estaba bañando a los dos. Le grité que no podía vengarse de algo que ni siquiera había intentado que pasara. Me sentía tan desesperado que podía escuchar mis gritos rompiendo cada parte de mi mente en 1000 pedazos. Después se me ocurrió gritar con tanta fuerza que poco a poco la imagen de la bruja, del pastel, de la poción, de todo a nuestro alrededor, se fue a un negro profundo. Desperté sudando y temblando. Mi novia sostenía una bolsita de olor fuerte, como mentolado, que el viejo nos había dado también, para que cuando usara el té pudiera regresar a la conciencia lo más rápido posible. Me tomó unos momentos darme cuenta de que todo había sido solo un sueño. Era como si mi mente aún no regresara del todo a ser la misma de antes. Me levanté y encendí todas las luces de la habitación, asegurándome de que la bruja no estuviera allí. Sonia solo me veía asustada. Decía que había gritado las cosas más horrendas mientras estaba dormido, manoteando, tratando por todos los medios de acabar con un ser que ella no podía ver. Una vez que ya estaba tranquilo y consciente, le platiqué todo el sueño, o mejor dicho, una pesadilla. Ella me comentó que justo antes de despertar, tuvo que ponerme del lado para que vomitara, porque no paraba de dar arcadas. La cama quedó manchada de ese mismo material de desecho humano que los dos decidimos tirar para olvidarnos del tema por completo. Una vez que cambiamos de cama, ella quiso dormir. Estaba muy cansada por todo lo que había ocurrido y quería sentirse finalmente segura. Desde entonces he tomado medidas para protegerme contra la brujería,
y cualquier otra forma de magia oscura. Cargo con un pequeño amuleto que hice yo mismo, que es un conjunto de hierbas que sirve como una especie de limpia preventiva. Siempre me aseguro de estar rodeado de gente positiva y tener pensamientos positivos también. Lamentablemente Sonia no me volvió a ver igual después de todo lo que pasó, y dejamos de estar juntos unos 4 meses después de todo aquel desastre. Seguimos siendo buenos amigos, pero ella no soporta verme a la cara sin recordar todo lo que salió de mi cuerpo por espacio de casi 2 semanas. Desde entonces he aprendido a respetar las creencias y prácticas de los demás, y a nunca subestimar el poder de la brujería. Ahora entiendo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que debemos estar preparados para enfrentar cualquier situación, sin importar lo aterradora que pueda parecer. No he vuelto a aquel pueblo mágico. De hecho, ya casi ni he salido de la ciudad, más que a los sitios que tengo por bien conocidos. Tengo un miedo profundo a que me vuelva a pasar lo mismo, y que esta vez no encuentre a un buen curandero o brujo como el hombre que me ayudó en aquella ocasión. Muchas gracias por escuchar mi historia, que aunque es poco creíble, es lo que me pasó.